A modo de sumario, vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos con respecto a lo que es los procesos de remodelación, una vez la extracción establecida la extracción de la pieza dentaria, los requisitos necesarios que necesitamos para poder implementar la implantología inmediata. Vamos a analizar los diferentes factores, que son muchos, como vamos a ver, que intervienen en el proceso de cicatrización, y después vamos a comparar las diferentes terapéuticas y cómo influyen en el resultado final. ¿Qué es lo que buscamos cuando el paciente nos viene a buscar al consultorio? ¿O qué es lo que viene a buscar el paciente en realidad? Bueno, una vez que la pieza tiene ya la indicación de extracción, lo que el paciente viene a buscar es que lo que nosotros le hagamos le vaya a quedar exactamente. Es por eso que justamente tenemos que planificar para hacer lo más predecibles posible y poder tener resultados los más parecidos a lo que el paciente viene a buscar. La idea también de someterlo al paciente es el menor número de cirugías posibles, eso es muy importante, muy valorado por el paciente. A su vez, ir aumentando el número de cirugías y se van alargando los tiempos de tratamiento, hay veces de esto, pero generalmente la idea es tener nosotros en nuestra cabeza justamente tratar de ir a hacer nuestros procedimientos para que las cirugías sean lo menos numerosas posible. Y bueno, y justamente seleccionar al paciente dentro de los criterios de inclusión para obtener justamente los resultados que nosotros buscamos. El momento de colocación del implante es fundamental, fundamental, y sobre todo en la zona estética para el éxito del tratamiento. Si bien la implantología inmediata la podemos realizar en todos los sectores de la boca, nosotros vamos a hacer énfasis en la zona estética, que es zona de motivo de estudio de toda la bibliografía, generalmente. Y con esto no quiero decir que en los otros sectores de la boca tengan menos incidencia, no sean tan importantes. Hay pacientes que valoran la estética en toda su boca, pero generalmente los problemas o el mayor desafío justamente se dan en la zona estética, que es la zona superior anterior del maxilar. Para clasificar un poco los momentos en cuanto a la colocación de los implantes, esta fue una de las primeras clasificaciones que se describieron, en la cual se dividen en 3 tiempos bien marcados: la colocación inmediata, que es en el mismo acto de la extracción dentaria; la colocación temprana, que es entre las 4 y 8 semanas posterior a la extracción, en el cual por algún motivo no se pudo colocar el implante, como puede ser un procesos infecciosos agudos o falta de tejido óseo para poder anclar a nuestro implante, en el cual luego de las 4 o 8 semanas ya tenemos una cicatrización del tejido blando para después posteriormente proceder a la colocación temprana del implante, o capaz a realizar algún proceso de regeneración si no tenemos el tejido óseo necesario. Y después la colocación tardía, que es 3 a 6 meses luego de la extracción dentaria, que ya eso no, vamos a trabajar sobre un hueso totalmente cicatrizado. Esta es una clasificación más actual. La ITI en su conferencia del 2013 dividió la colocación temprana en dos fases. La primera, de 4 a 8 semanas, era como la que les nombraba recién, donde tenemos una cicatrización del tejido blando, pero no así del tejido duro. Y entre 3 y 4 meses, dentro de la colocación temprana, en el cual ya tenemos un hueso ya inmaduro, pero que nos brinda la posibilidad de poder anclar a nuestro implante, y bueno, dependerá de qué remanente tengamos, si podemos colocarlo o podemos colocarlo con alguna otra maniobra para poder tener un resultado estético favorable. Esta foto en realidad se las traje para que ustedes vieran generalmente qué es lo que pasa en esa zona superior anterior luego de realizada una extracción dentaria.
hay estudios que marcan los primeros 6 meses como los más críticos para que se produzcan los cambios más drásticos. Se han visto estudios que, como vemos ahora, viendo hasta 4 milímetros de reabsorción en sentido vestíbulo-palatino y en sentido vertical hasta 1 milímetro dentro de esos 6 meses. Todos esos estudios tienen como denominador común una técnica quirúrgica lo más atraumática posible, o sea, siguiendo todos los protocolos y tratando de mantener el tejido óseo en toda su extensión. Pese a eso, por tener esta zona, esa particularidad de tener tablas vestibulares finas, o a veces hasta dehiscentes, es que tenemos que tener un cuidado extra justamente cuando planificamos una intervención de este tipo. Entonces por eso ahí como puse cuál es la mejor forma cuando tratamos de hacer una extracción en esa zona y para minimizar los procesos naturales. Bueno, en realidad los procesos naturales no los vamos a poder minimizar porque hagamos lo que hagamos, el implante, y podamos hacer la extracción como les nombraba recién, preservando todo el tejido óseo, no vamos a poder evitar con la colocación de nuestro implante la remodelación del tejido óseo. Este artículo que ustedes ven ahí es un artículo muy referenciado por todos los que estudian los procesos de remodelación en los maxilares, quizás porque fue no solamente por el autor, el Araujo, que ha venido acá en varias ocasiones, vino en el Congreso último, a hablarnos justamente de esta temática, quizás de los primeros artículos que empezaron a comparar qué pasaba a nivel del tejido óseo una vez que colocamos el implante, él estudió en su trabajo que se producían los procesos de reabsorción únicamente colocando el implante en el mismo alveolo donde extrajimos el diente. Capaz que la desventaja de este estudio es que está hecha en animales y no en humanos, que bueno, justamente no podemos extrapolar 100% los resultados. Pero como un concepto que tiene que quedar claro es que el implante, por más que lo coloquemos en un alveolo íntegro, no va a impedir que los procesos naturales de remodelación se lleven a cabo. La extracción tiene que ser lo más atraumática posible. Esta es una foto que la saqué de una publicación, en realidad yo nunca lo trabajé, creo que está a la venta acá en el mercado. Es un instrumento el cual se llama Exomed, que como ven ahí tiene un vástago, ese vástago se atornilla a lo que es la raíz y se fija al dispositivo, en el cual mediante una llave se va haciendo, bueno, vieron esa parte blanca que es plástica, que le brinda apoyo en las piezas vecinas. Entonces a medida que vamos con la llave girando, ese vástago va haciendo un movimiento hacia afuera, lo que logra que en determinado momento las fibras periodontales se rompan y la raíz se salga en forma íntegra, preservando toda la estructura ósea. En realidad, generalmente lo que nosotros utilizamos son instrumentales especiales para eso, de tipos elevadores atraumáticos, que son periostótomos muy finos, que lo que hacemos es lo vamos colocando muy suavemente entre la raíz y la tabla ósea, generando un espacio a nivel del ligamento periodontal, yendo un poquito cada vez más y evitando los movimientos de rotación, o sea, no trabajamos como si fuera un elevador, sino simplemente ir haciéndonos espacio entre la raíz y el tejido óseo. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica cuando nosotros planificamos una extracción? Y bueno, la técnica de Flapless ha sido más que aceptada para justamente minimizar los procesos de reabsorción. Como ven ahí, los autores recomiendan justamente dicha técnica y hacen mención sobre los efectos que causaría levantar un colgajo sobre la tabla vestibular. ¿Qué pasa con esto? La tabla vestibular, muy estudiada en lo que es implantes inmediatos, esta es una foto justamente de una extracción realizada con los elevadores atraumáticos. La tabla vestibular,
aquí les muestro este esquema, tiene 3 tipos de irrigación, ¿no? O le llegan irrigación de 3 lugares. Del periósteo, adherido a la mucosa vestibular, de la medular ósea, que en la tabla, en este sector de la boca, es casi a veces inexistente, es generalmente bicortical, o sea que el aporte desde la medular ósea sería muy, muy poco, y del ligamento periodontal. Entonces ustedes piensen que si vamos a hacer la extracción en la cual vamos a eliminar ese aporte vascular de parte del ligamento, si levantamos o rebatimos un colgajo a nivel vestibular, le estamos impidiendo a esa tabla justamente esa irrigación por parte de estos dos sitios. Entonces es por eso que la técnica de flapless sería la más indicada cuando hablamos de implante inmediato. La tabla vestibular justamente tiene las características particulares que yo recién les nombraba. No solamente que es una tabla muy fina, sino que generalmente presenta en algunos lugares fenestraciones o dehiscencias, lo que hace más comprometida la posibilidad de colocar un implante. Este autor, como ven ahí, mediante estudios de tomografía de ascónico, con un software específicamente para medir esa tabla, realizó mediciones en una serie de pacientes y llegó a los valores, justamente como ven ahí, con un espesor promedio de esa tabla vestibular menor a 1 milímetro. Esta es una foto que yo les traje de una tomografía de un paciente mío, pero en realidad en el cuadro que ven marcado ahí, en el corte 25, se constata la presencia de una tabla vestibular íntegra, pero en realidad, si ustedes quieren, lo pueden medir a través del software con un disco, en la computadora suya. Lo que tiene que pedirle al radiólogo es que la técnica en la cual haga la tomografía es que le separe el labio, porque como ustedes ven ahí en el corte, está el labio apoyado en todo lo que es la cara vestibular y se superpone con lo que sería la imagen con la mucosa vestibular, que también puede ser medible a veces. Entonces este autor lo que hizo fue, midió con este tipo de cortes, y bueno, lo que midió fue justamente, sacó un promedio que generalmente es muy fina, esa tabla. Este otro autor de la escuela suiza, fíjense que en un porcentaje de 4,6% en incisivos centrales es mayor a 1 milímetro, o sea, es muy, muy baja la posibilidad de encontrar una tabla vestibular gruesa que nos garantice la estabilidad de todos esos tejidos periimplantarios. Justamente, como les decía, la característica que tiene en ese sector es la presencia de dehiscencias y fenestraciones en un 52%. Esta es una foto del libro de Hurseler y Sur, que se los recomiendo si no lo tienen, en el cual vemos ahí anatómicamente cómo, fundamentalmente en zona de raíces voluminosas, como son los caninos, vemos la dehiscencia de esa tabla, y hasta en algunos lugares la presencia de fenestraciones por la anatomía de la zona. Entonces, nos preguntamos qué condiciones deben presentarse para poder indicar un implante inmediato. Es fundamental la presencia de contar con una tabla vestibular intacta. No importa el valor o el grosor de esa tabla, porque si bien los otros días Javier Arrabi nombraba los anchos de diferentes tablas, y bueno, decía que mayor a 1 milímetro, esa tabla iba a poder mantenerse pese a la ausencia de la pieza dental sin reabsorberse, es muy difícil encontrar una tabla vestibular de ese valor. Entonces, generalmente, aunque tengamos una tabla vestibular fina, siempre y cuando esté íntegra, puede ser un buen candidato a recibir ese alveolo, un implante de forma inmediata. La presencia de un fenotipo gingival grueso, el cual favorece la estabilidad. Después vamos a hablar un poco más adelante de cómo influye el fenotipo, pero en realidad no es un requisito, porque también el fenotipo gingival grueso existe en un bajo de los pacientes. Obviamente ausencia de infección aguda en el sitio implantar, no podemos correr riesgo de
que con las expectativas que va a tener el paciente y todo lo que arriesgamos cuando planificamos un tratamiento de este tipo, la ausencia de infección nos puede complicar aún más el panorama. Y la presencia de un volumen óseo suficiente para permitir fijar el implante en el remanente alveolar que nos garantice la estabilidad primaria. De esto vamos a hablar porque ya hablamos bastante. Bueno, la presencia del fenotipo gingival, ¿cómo influiría? Si bien es un factor importante a considerar cuando planificamos una intervención plástica y estética, algunos autores, como ven ahí, como que correlacionan el fenotipo gingival fino asociado a una mayor recesión de la mucosa vestibular, pero el fenotipo grueso tampoco asegura que esta exista. Entonces, si bien puede ser algo a tener en cuenta, o de hecho es tenido en cuenta, tampoco es que vamos a tener que introducir a nuestro paciente en un protocolo de carga inmediata por el solo hecho de tener un fenotipo gingival fino. Como ven ahí, la mayoría de los estudios no encuentran diferencias estadísticamente significativas en el resultado en tener uno u otro tipo de encía. Ausencia de infección aguda, bueno, obviamente, como les decía hoy, abscesos recurrentes, que a veces procesos crónicos de larga data, como ven ahí en el corte 28, un gran proceso periapical con ausencia de tabla vestibular por el drenaje de ese proceso hacia el exterior. No solamente nos complicaría y nos contaminaría la zona a implantar, sino que también no nos brinda la posibilidad de poder anclar al implante en ese sector del maxilar. Esto está relacionado con este punto que vamos a hablar ahora, que justamente tenemos que tener un suficiente volumen óseo para la fijación y brindar al implante la estabilidad primaria. Acá hay el mismo paciente, dos casos, el corte 25, como ven ahí, en la pieza vinculada a ese corte. Como ustedes ven, yo no tengo un puntero acá, traté de buscarlo, pero no lo tengo. Hacia apical y palatino, ¿ven todo ese remanente óseo? Bueno, ahí es la zona donde fijaríamos a nuestro implante. En ese caso, en este corte, no habría problema de poder anclarlo, pero fíjense el corte 38, donde hay una pieza de un volumen considerable. Si nosotros extrajéramos esa pieza y intentaríamos ir a colocar un implante inmediato, fíjense el poco remanente de hueso que tenemos en esa zona, entonces ahí capaz que habría que ir pensando en alguna otra maniobra, como puede ser la preservación alveolar. ¿Qué pasa? Dependiendo del tamaño del alvéolo, el implante que nosotros vamos a colocar obviamente no es exactamente anatómicamente la misma forma de ese alvéolo, entonces una vez que lo colocamos se van a ir generando diferentes espacios entre lo que es el implante y el tejido óseo. Entonces, antes justamente Tarnow, que ha venido acá varias veces, en varias ocasiones, hablando justamente de esta temática, planteaba como, una vez que coloquemos el implante, ¿no? Obviamente esto hay que tenerlo en cuenta también, el implante tiene una posición tridimensional determinada, va a depender de las piezas vecinas, del margen gingival, por dónde es la emergencia de ese implante. Nosotros, respetando todos esos parámetros, se va a generar, como el implante va a ir levemente colocado hacia palatino, se va a generar a vestibular un espacio, o gap, descrito ahí como dice la bibliografía, en el cual a veces, dependiendo de la medida, ciertas escuelas optaban por no rellenarlo si ese espacio era menor a 2 milímetros, o bueno, si ese implante era mayor a esos 2 milímetros, la conducta era ir a rellenarlo con un material de baja tasa de reabsorción. Hoy en día la bibliografía, y en eso concuerda, que no importa la medida de ese espacio, sistemáticamente lo que hacemos es rellenar todo ese espacio. Ahí están algunos autores que justamente hacían énfasis en esto que yo les estoy diciendo. Si ustedes después quieren, yo les brindo toda la bibliografía. Lo que pasa es que con el poco tiempo que tenemos tampoco podemos entrar mucho en el estudio de cada artículo. Entonces, ¿qué ventajas tiene la colocación inmediata con respecto a la colocación diferida?
vamos a lograr reducir los tiempos de tratamiento, vamos a disminuir las intervenciones al paciente, vamos a bajar la carga económica. Y si bien estos 3 puntos los puse seguidos, ¿esto por qué es así? Porque generalmente es lo que mejor valora el paciente. El paciente, cuando viene al consultorio, quiere ir la menos cantidad de veces posible al consultorio, quiere gastar lo menos posible también, y quiere aparte que el resultado sea el mejor. Eso nos pasa a todos. Entonces, justamente, acá en la implantología inmediata tenemos esta posibilidad, siempre y cuando se den los requisitos que habíamos visto anteriormente. También tenemos la posibilidad de poder realizar la provisionalización inmediata, que en realidad justamente es lo que nos permite poder, mediante el provisorio, mantener la arquitectura gingival de los tejidos periimplantarios, sobre todo el tejido blando, durante la fase de cicatrización. Esto a veces no es posible porque a veces no siempre tenemos la estabilidad primaria o el torque de inserción suficiente como para poder cargar un implante. Entonces es importante siempre tener un plan B si en el mismo acto quirúrgico no tenemos la certeza de tener esa estabilidad en el implante para poder colocarlo en provisorio. Y lo más importante para nosotros, y también darle la tranquilidad al paciente, es que los resultados son similares en la obtención de los resultados, tanto en las técnicas tempranas como en las diferidas. Y bueno, ahora voy rápido, pero sería la hora del coffee break, ¿no, Rosario? Esto es como mandar un audio de WhatsApp. ¿Vieron esos audios de WhatsApp que te llegan de 10 minutos y que estás después cuando lo querés escuchar, de tema. decís, un audio de 10 minutos? Bueno, me siento así, como mandando un audio de WhatsApp, porque no le veo la cara, no le veo... Bueno, pero tenés 100 personas que te están escuchando, Luis. 100 personas, mirá, me 100 gustaría verle personas la cara, a ver qué escuchando. pasa. Es Después te diferente, paso las caras. dar una charla, dar una charla a 100 personas y no verle la cara es una lástima, la verdad. Bueno, Bueno, este es un estudio de allá por los años 2008, de la escuela suiza, comandada por Busser, en la cual comparaban implantes inmediatos y diferidos y vieron que el resultado en cuanto a la supervivencia era similar, era el mismo. No había problemas con pérdidas de implantes, sino que el mayor problema que vieron fue que justamente existía en los implantes inmediatos la recesión de la mucosa vestibular en un 20 a un 30%, con un promedio de 1 milímetro. Después, ¿cómo era que medían esa recesión? Bueno, pasaban una línea a través del cenit de los dientes vecinos a la pieza a extraer y medían esa línea con respecto al cenit de la pieza que iban a extraer y después la comparaban una vez rehabilitada la pieza. Las pérdidas fueron de 1 milímetro y ellos lo vieron como un problema, que bueno, en aquel momento la escuela suiza, ellos justamente no eran muy amigos de lo que es la implantología inmediata, sino más bien de la temprana, para poder trabajar mejor sobre los tejidos blandos. La misma escuela también encontró en otro estudio, ya un estudio de 48 implantes con 18 meses de seguimiento, bastantes meses, quizás una muestra capaz un poquito baja, una recesión de las piezas restauradas, ¿no?, mediante implantología inmediata entre un 0,5 y un 1%. Si ustedes me preguntan a mí, estos valores para mí son muy bajos, muy bajos. Y después vamos a ver estudios en realidad que la comparación con los implantes diferidos no varían mucho. Ya les voy dando un adelanto de lo que viene. Este autor ya un estudio más actual, en el cual evalúan solamente el resultado estético de los implantes inmediatos mediante el índice Best-West, que es un índice estético modificado por Belzer. Originalmente era solamente el PES, que medía la estética rosa de lo que es la restauración. Belzer le introdujo la estética blanca o la estética del diente, lo hace más rico. Y bueno, ¿cómo se medía eso?
en realidad cuanto mayor valor diera el índice, mejor eran los resultados. Entonces fíjense ahí este resultado, los implantes inmediatos con provisionalización inmediata lograron un valor de 8,47 con respecto a los implantes tardíos con provisionalización inmediata. Fíjense que ahí ya los implantes inmediatos lograban un mejor resultado estético que los tardíos. Eso entraría dentro de lo lógico también. Una vez que la mucosa cicatriza en una zona donde colocamos un implante, tenemos que trabajarlo mucho con el provisorio para poder lograr lo que es la forma de la papila, el margen gingival. Mientras tanto que nosotros en un implante inmediato, cuando le colocamos el provisorio, ya tenemos esa arquitectura, lo único que tenemos que hacer es tratar de darle con el provisorio toda la forma, que después vamos a ver cómo tendrá que ser ese provisorio para que no genere presiones y poder mantener toda esa forma de la papila y el margen gingival, como les decía recién. Esta es una foto de ese artículo en el cual muestra el índice Best-West. En la columna de la izquierda vemos la estética rosa, que es todo lo que evalúa, y en la columna de la derecha vemos lo que mide en la restauración, y en cada ítem a analizar tiene un valor que va de 0 a 2, o sea que la puntuación máxima de este índice sería de 20 para obtener el mejor resultado. Otro estudio, un metaanálisis. Un metaanálisis, ¿se acuerdan? Debe ser de lo mejor. En la pirámide que mostraba también Javier, vieron que lo referencio varias veces, un referente, un amigo para mí. El metaanálisis quizás debe ser de lo mejor estudio para poder comparar resultados. El tema que tienen los metaanálisis es que a veces en la selección de los artículos, a veces la heterogeneidad de los diferentes factores que se miden no se hacen de la misma forma. Entonces a veces es, como dice la frasecita de todos los metaanálisis, se necesitan más estudios para poder llegar a una conclusión, o valga la redundancia, un resultado concluyente. Pero bueno, este autor, en el cual justamente estudió, en base a la revisión que hizo, implantes inmediatos sobre los tejidos blandos, vio que la recesión vestibular es ligeramente menor en implantes inmediatos, pero no estadísticamente, un resultado no estadísticamente significativo. Acá ya la balanza se está volcando hacia el otro lado, ¿vieron? La recesión de implantes inmediatos fue levemente menor en pacientes con fenotipo gingival grueso que con el fino, pero tampoco estadísticamente significativo. Y el mantenimiento sí de la papila fue mejor en los implantes inmediatos con provisionalización inmediata. Eso sí, les puedo decir que es un punto a destacar, y todos los artículos y trabajos coinciden en eso, que la provisionalización inmediata en implantes inmediatos es la mejor forma de poder mantener la papila gingival. Ahí vieron la frasecita que yo les decía, los resultados deben ser interpretados con precaución, dada la heterogeneidad y limitaciones de algunos estudios. Otra revisión bibliográfica, estudios de gran valor también, que estudia los cambios de los tejidos blandos comparándolos con implantes diferidos. Bueno, vieron también que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los tejidos blandos periimplantares, y sobre todo el resultado estético a nivel de la papila gingival y mucosa vestibular es similar. No los estoy aburriendo mucho con bibliografía, ya no les muestro más, pero otro más, para un poquito. Lo que me gustó es que en realidad tenía un seguimiento de 3 años, ya creo que tiempo suficientemente como para darle estabilidad a todos los tejidos que rodean el implante. Y bueno, esta muestra, el trabajo en realidad tenía una muestra pequeña, eran solamente 2 implantes que fueron colocados de forma inmediata y 2 implantes en forma diferida. Y lo importante ahí, ¿se acuerdan el índice Best-West que recién nombramos? Las diferencias fueron, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Los implantes inmediatos tuvieron un valor de 11,8, mientras que los diferidos un 11,81, o sea, muy despreciable esa diferencia a favor de los implantes diferidos. Este es un paciente que me derivaron, le perdimos un poquito el rastro, el paciente tenía otras cosas para hacer, pero ¿qué pasó? En este paciente constata el colega que
que me lo deriva, constata la fractura, e inmediatamente procedimos a la extracción de la pieza y a la colocación de un implante. Eso ya es algo a tener en cuenta, de que la fractura en una pieza, constatada la misma, hay que actuar ya, cuanto antes, porque esa fractura puede llegar a provocar la pérdida de esa tabla vestibular, que como vimos, cuando son finas justamente puede provocar que esa tabla vestibular desaparezca. Hicimos el relleno con material de baja tasa de reabsorción. Lo que hacemos para hacer el relleno es siempre colocar la tapa, ¿verdad? Y bueno, después lo que hicimos fue, lo cargamos con un provisorio, hicimos la provisionalización inmediata, y bueno, traté de, en estos días, cuando hablamos para poder hacer esta presentación, tratar de ubicarla, y bueno, el colega le pedí que le sacara unas fotos, me mandó unas fotos ahí sacadas con el celular, que bueno, les pido perdón si no es tan nítido, pero ahí vemos el resultado de lo que podría llegar a ser la mucosa vestibular. Vemos que si bien existe una pequeña pérdida, un pequeño hundimiento de lo que sería la mucosa, tiene un resultado estético aceptable. No me gustó un poquito las restauraciones que vemos ahí en el entorno, pero sí lo que sería la pieza. Esto ya hace 5 años que hicimos esto. Esta es la restauración definitiva, que no la hicimos nosotros, la hizo otro colega. Pero hay una pequeña pérdida ahí de la papila, ¿vieron? Ahí a distal. También un poquito capaz que provocada por una restauración un poquito desadaptada, que bueno, habría que mejorar. Cuando empezamos a estudiar esto ya hace unos años, vimos que a muchos autores como que en el protocolo lograron mantener la estética gingival. Nosotros cuando empezamos con esta terapéutica no lo teníamos dentro de lo que podía llegar a ser factible de incorporar en el protocolo, pero bueno, la bibliografía describe hoy en día, y yo le diría que quizás de forma, sobre todo de forma, diría que un 100% por los periodoncistas, lo tienen dentro de su protocolo, la colocación de un injerto de conjuntivo, fundamentalmente con la presencia de un biotipo gingival fino, que era lo que veíamos hoy más temprano. El tejido puede ser ya sea de paladar, o también algunos lo retiran de tuberosidad. A veces, bueno, con todo esto de la cuarentena he visto varios referentes de la implantología en sus charlas en vivo y webinar también, y bueno, también marcaban la facilidad que es mejor del paladar en cuanto a la calidad del tejido. Si bien hay otros autores que les gusta más la tuberosidad, la mayoría prefiere sacar del paladar. Y aparte sucede lo que se llama el creeping attachment, no sé si ustedes conocen ese término. Ese término, en realidad, ¿qué es el creeping attachment? Es el crecimiento excesivo posterior al injerto, pero con un periodo largo de tiempo. O sea, puede pasar que se proceda o se haga una realización de injerto de conjuntivo, puede haber una recesión en el cual el injerto se puede llegar a ustedes a presumir a que ese injerto no fue exitoso porque hubo una pérdida de tejido blando, pero posteriormente a esa pérdida vuelve como a crecer, y a veces en forma un poquito más que las piezas vecinas. Eso es lo que se conoce como el creeping attachment, y se da más bien, la bibliografía lo describe así, en injerto de tejido conjuntivo con tuberosidad. Bueno, algunos autores que marcan justamente la ganancia de la mucosa vestibular cuando procedemos a realizar este tipo de cirugía. Otro autor, Joseph Kahn, que quizás es uno de los referentes en esta temática. He visto muchos artículos de él que trabajan sobre lo que es todo el manejo de tejido blando. Y bueno, con un seguimiento de 2 años y medio, observó una pequeña recesión del margen vestibular de 0.13.
fíjense ustedes ahí que el error es más grande que la recesión que está midiendo. O sea, que le podría decir que es despreciable la recesión que se logra con 2 años después, 2 años y medio de seguimiento de lo que es la rehabilitación. Otro artículo, igual también, este autor promueve la realización de, como les decía, implante inmediato, relleno del gap vestibular con material de baja resorción, injerto de tejido conjuntivo y carga inmediata o provisionalización inmediata. Y bueno, en un estudio que hizo él, en 50 pacientes, dio promedialmente una recesión de 0.5 milímetros a lo largo de 18 meses. Otro estudio más, Grunder, en 24 pacientes que recibieron implantes inmediatos, el injerto de tejido conjuntivo en la misma cirugía observó una ganancia de 0.3 milímetros en comparación con el grupo control en el cual no se hizo esta terapéutica, no se realizó esta terapéutica. Entonces, bueno, tenemos el implante colocado, rellenamos el gap, realizamos o no injerto de conjuntivo, pero bueno, ¿qué hacemos ahora? Cargamos el implante, le colocamos un provisorio, bueno, el paciente, algún provisorio vamos a tener que colocarle. Si tuvimos estabilidad primaria, lo indicado es realizar la provisionalización inmediata. ¿Y por qué? Bueno, esta es una conclusión que sacamos del taller número 1, del Congreso ya en el año 2017, en el cual formamos parte con la doctora Victoria Pebé. La dinámica del taller fue, hicimos nosotros una revisión con la doctora de varios artículos que enfocaran esta temática, y una de las conclusiones que sacamos fue justamente la que ven ahí, que varios estudios establecen la importancia de la prótesis para el mantenimiento de la papila interdental, así como también de la mucosa vestibular. Y la provisionalización inmediata proporciona un mejor soporte a los tejidos blandos, que es por esto que su utilización lleva a una disminución de la recesión vestibular y pérdida de la papila. Un poco los que estamos viendo a lo largo de la charla, justamente tratar de lograr mantener todo el tejido blando perimplantar que teníamos previo a la extracción del diente. Tan, recién se lo nombré recién, pero en otro estudio, marca justamente, o observó, que cuando se realiza la cirugía de implante inmediato con provisionalización inmediata, la pérdida del tejido interproximal es leve, o sea, la papila se pierde en forma muy leve en comparación con los niveles previos a la extracción dentaria. Este autor lo que propone es que el soporte de ese provisorio todo lo que es el tejido blando provoca lo que él describe como inhibición por contacto. O sea, que el contacto del provisorio con el margen gingival inhibiría todo lo que es el proceso de cicatrización que conllevaría a lo que es la contracción de todo ese tejido blando y la pérdida tanto de la papila como del margen gingival. Esta es otra foto de otro paciente que no lo vi más. Esta es una foto que le hicimos la cirugía y el implante inmediato. Ese es el provisorio 15 días después de la cirugía. El paciente un poco se descuidó de la higiene porque no tenía miedo de tocarse. Todas las indicaciones que les dimos, como que quedó un poco asustado, y como ven ahí tampoco se higienizó muy bien, pero fíjense ustedes cómo se mantuvo el margen gingival. Esto fue 15 días post cirugía, y quizás lo que podemos ver ahí es un poquito de la pérdida de la papila mesial, pero también la posición de la pieza vecina no favorece mucho para lograr un punto de contacto lindo en esa zona. ¿Qué características tiene que tener ese provisorio? Bueno, ahí vemos en la foto cómo tendría que ser. Varios estudios describen que el trayecto subgingival tiene que ser de una forma cóncava. ¿Para qué? Primero, para no ejercer presión sobre el tejido blando. O sea, el provisorio no puede ejercer presión, no puede generar una isquemia en el tejido gingival. A su vez, esta leve zona cóncava puede proporcionar un crecimiento en la cicatrización de ese tejido blando, lo que nos brinda
un mayor espesor de mucosa peniplantaria que garantiza justamente la estabilidad, ¿no? Nos va a ayudar a la estabilidad de ese margen gingival. Pero a veces, cuando nosotros colocamos un implante, como les decía hoy en día, no podemos a veces realizar un provisorio o la cara inmediata. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la estabilidad primaria para poder cargar a ese implante. Esta es una foto de este texto de Kurt Hürzeler que les decía hoy, en el cual lo que hace es, una vez colocado el implante, estos autores no son muy partidarios de la provisionalización inmediata. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Para mantener de igual manera toda esa arquitectura gingival que hablábamos hoy, y le repetí en varias ocasiones. Lo que hacen es, trabajan con un provisorio ferulizado a las piezas vecinas, en el cual la parte del talón de ese diente de acrílico tiene forma oval. Entonces va a introducirse levemente en ese alvéolo, solamente en la zona de tejido blando. Entonces va a mantener de igual manera que podría llegar a ser un provisorio atornillado al diente, perdón, al implante, y mantendría de esta forma todo lo que es la forma del tejido blando. ¿Por qué está suturado? Bueno, porque ellos preconizan sí o sí siempre el injerto de tejido blando en una cirugía de implante inmediato. Lo tienen en su protocolo y bueno, a ellos les ha dado muy buenos resultados y de hecho les diría yo que son de los referentes en lo que tiene que ver a cirugía plástica y periodontal de todo el tejido blando. Si bien hay otros autores, digo, estos son de muy buen nivel y muy reconocidos en todo lo que es la comunidad científica. Por último, les voy a mostrar un caso. Este caso ya tiene 10 años, es Vanessa. Vanessa con 25 años perdió un incisivo lateral por una reabsorción externa. Le hicimos la técnica, les trajimos el diente mediante elevadores atraumáticos. Ahí vemos la pieza con una gran reabsorción en vestibular, tanto como apical de la raíz. Ya le estaba generando problemas, pero constatamos por suerte la presencia de una tabla vestibular íntegra y de buen ancho. Y bueno, ahí está la foto esta, donde colocamos el implante en la posición tridimensional correcta, colocamos el pilar, ¿verdad? El pilar provisorio, hicimos el relleno de los espacios, teníamos capaz que un poquito menos de 2 milímetros, pero igual optamos por el relleno del biomaterial, y le colocamos un provisorio en el mismo momento de la cirugía, en el cual no tenía, obviamente, contacto pulsal, y no hicimos injerto de tejido conjuntivo. En aquella época no era algo dentro de nuestro protocolo, y en realidad los resultados en aquella época tampoco marcaban una mejoría de hacerlo o no proceder de esa forma. Y bueno, después de 4 meses, aquí vemos cómo retiramos el provisorio y cómo hubo una cicatrización de ese tejido blando alrededor de ese provisorio. La posición del implante está correcta, tenemos buena presencia de las papilas interdentales. La papila interdental no solamente es ayudada por la presencia del provisorio, sino también, obviamente, por el tejido óseo de las piezas vecinas, ¿no? Que le dan nutrición a esa cresta vestibular y lo que hace que ayuda a su manutención. Y esta es la foto final, en el cual, en el día de la colocación de la corona definitiva, la hicimos una corona atornillada. Y bueno, lo que no marcamos acá, que como vimos en otros estudios, fue el grado de recesión que tuvimos en estos 4 meses post-extracción. No medimos dónde estaba desde un principio el margen gingival,
y no lo comparamos con el final, pero el resultado estético fue muy bueno. Yo hace alrededor de unos meses la pude ver en el consultorio y por suerte tuvimos, mantiene la estética como la vemos acá. Le diría capaz que un poquito hasta mejor porque la encía se fue acomodando y eso es algo que sucede también, se va como acomodando a lo que es la restauración y logramos un resultado estético bastante aceptable. Y bueno, para terminar, fui rápido, yo pensé que iba a demorar más. Consideraciones o conclusiones, como ustedes las quieran llamar. Primero, saber que el implante inmediato, como veíamos hoy, de por sí solo no va a prevenir esos procesos naturales de remodelación, pero sí podemos guiar esa cicatrización con diferentes estrategias, como veíamos hoy. La utilización de materiales de baja tasa de reabsorción para poder lograr que una vez reabsorbida generalmente esa tabla vestibular fina, las tablas vestibulares finas, lo que van a oficiar simplemente como de contener ese relleno para después justamente lograr un mantenimiento de un tejido óseo vestibular de ese implante y poder mantener justamente también lo que es acompañar la mucosa. Segundo, tenemos que planificar y ejecutar de forma precisa. Esta es una técnica que para el que empieza capaz que no es de lo más recomendable, como todo, lleva una curva de aprendizaje en el cual todos pasamos, y bueno, y quizás si no están o no se sienten capacitados, bueno, podemos realizar capaz una técnica de preservación alveolar y diferir la colocación del implante. Lo que sí va a suceder si planificamos una colocación de ese tipo es que vamos a perder todo lo que es la arquitectura del tejido blando, que es muy importante poder mantener, como veíamos recién, a través de lo que son los provisorios. Las ventajas de la implantología inmediata: menor número de cirugías, menores sesiones clínicas, menor costo, y resultados similares a los que vemos con los implantes de colocación diferida. Y bueno, los resultados desde el punto de vista muy buenos, o sea, desde el punto de vista estético en comparación con los implantes diferidos, los implantes inmediatos muestran una tasa de éxito muy similar a lo que son los diferidos, por lo tanto es una técnica vigente y quizás les diría siempre como la primera opción cuando tenemos que extraer una pieza de la zona estética. Hoy me faltó decirles que la presencia o no de la tabla vestibular no siempre contraindica la colocación del implante. Hay una técnica del doctor Da Rosa, no sé si ustedes la conocen, en el cual en ausencia de cierta parte de esa tabla vestibular podemos optar por una técnica de colocación del implante y a su vez mediante una técnica de injerto de tuberosidad colocarla en esa zona de tabla vestibular faltante, en la cual va como a presión entre ese gap que veíamos hoy del implante y la tabla vestibular remanente, lo que genera en las manos de ese doctor resultados muy buenos. Como todas las técnicas para mí, para que sean aplicables, o sea, las técnicas en realidad es útil cuando es aplicable en la mayoría de los profesionales y no solamente cuando funcionan en manos de algunos, pero bueno, es una técnica que se describe que también puede ser factible como decía hoy, llevar al paciente a tener menos cantidad de cirugías. Y bueno, y lo más importante, si hay que ejecutar un protocolo, siempre personalizarlo a la situación de nuestro paciente. Y tener, como les decía hoy, un plan B siempre, fundamental. Hay veces que planificamos la colocación de un implante inmediato y un provisorio, pero a veces las ciertas condicionantes de la cirugía nos plantean otros caminos que tenemos que resolverlos en el momento. Entonces, por ejemplo, si no podemos cargarlo con un provisorio o poner un provisorio atornillado al implante, bueno, vamos a tener que tener
la posibilidad, como veíamos recién en la foto del libro de Sur, un provisorio fidelizado a los vecinos, que capaz sería la mejor manera, porque también trabajamos sobre el tejido blando, o bueno, o en su defecto, algo que no me gusta mucho es tener un provisorio removible, pero en realidad ese tipo de provisorios muestran bastantes dificultades, porque generalmente el paciente no se acostumbra, es algo que va suelto en la boca, se mueve, presiona la zona donde colocamos el implante, si a eso le sumamos algún injerto de tejido duro y tejido blando, como que no sería lo mejor para eh, provisionalizar la situación. Bueno, no sé, estoy abierto a preguntas, espero no haberlos aburrido, yo tengo 5 ahí que me preguntaron algo. Rosario, ¿te dormiste o estás Sí, ahí? no, estoy acá, estoy acá. Debemos saber. No, ¿cómo me voy a Bueno, dormir? Tu charla fue muy buena. no, bueno, yo que sé, capaz que estabas acostada en la cama, mirá lo que es el día, estabas No, ahí ¿cómo con la voy a cama, estar fue una acostada siesta. en la cama? Por favor. Estoy en la No, no, está oficina. bien. Estarás Por en tu Dios. escritorio, en la oficina, Claro, claro. Sí. claro. Por Dios. Acá te ponen como muchas felicitaciones, no sé si las estás Ah, bueno. leyendo en el No, chat. no leo nada. A ¿Lo ver, lees? pará, a ver si puedo ir hasta ahí. No puedo. Bueno, yo te las Me leo. estresa ahí. Léeme las voz. Bueno, te pongo acá. Andrés Rodríguez, no sé si lo conoces, te puso arriba Un amigo. flaco. Ernesto Córdoba te puso viejos conocidos. No sé lo de viejos, lo de conocidos está bueno. Abrazo grande. Es un asado Iván, esto. ¿eh? Es como un asado de la Es tarde, como un asado, ¿no? sí. Ivana Unos Lubenco, Ivana, no nos ves, pero todos te Ivana. escuchamos. Muy atentos. Después te puso Andrés de nuevo, no sé, debe ser fan. Muy bueno, grande Bucetti. No sé qué negocio tienen ahí. Raúl Peregali, Acá Mérida. estoy, sí, sí, acá los estoy viendo. ¿Ahora estás viendo? Daniel Bueno, Ferrari, un amigo. te Bueno, muchas gracias a puso. todos y bueno, espero poder haberlo sido útil. Esta es una Marisa, temática que, tenés una consulta. Marisa a ver, Raffo te pone muy completa sí, tu charla, felicitaciones. Quería preguntarte si tenés experiencia con la técnica de escudo en caso de déficit de tabla vestibular. sí, no, particularmente me parece una técnica muy sensible al operador. Ya hace, bueno, Sur y Hurseler en este libro que yo les mencionaba recién, ya la publicaron en el 2013 y 7 años después como que no ha sido muy. Cuando una técnica es muy buena y puedes sustituir a otra, como que se gana sola. La técnica esta que menciona la autora, el socket shield, escudo o socket shield, genera, ¿cómo es la técnica? La describo medio rapidito. La extracción dentaria no se hace en forma completa, sino que dejan la parte vestibular de la raíz del diente. No tengo una foto para mostrárselas porque la estuve viendo. Entonces colocan el implante en contacto con esa mitad vestibular de la pieza, o sea, es muy sensible la técnica. Antes de hacer la extracción hay que cortar la raíz en sentido próximo proximal, extraen la parte palatina y bueno, centran el implante en la posición tridimensional y rellenan los espacios laterales con el material de baja tasa de resorción, pero queda en contacto el implante con esa parte radicular que en realidad los que la describen y la defienden han tenido muy buenos resultados, pero es como decía Marisa hoy, es una técnica muy sensible y bueno, exige una curva de aprendizaje que en realidad yo no la tengo y quizás te diría que con esto que describimos en la charla, que fue lo que hacemos nosotros, tenemos también resultados muy buenos, entonces capaz que podría llegar a ser utilizada, pero como te digo, ya hace 7 años que se fue descrita y no ha tenido tanta propaganda o
o no le han dado tanto para adelante, entonces quizás pueda hacer algo a tenerlo en cuenta. Y bueno, si tenemos algún paciente que es un amigo y corre riesgo de poder, podemos experimentar, sería algo que se podría aplicar. Bueno, y tenemos otra consulta. María José Quintana te dice, hola Luis, un gusto de Hola. escucharte. En el caso de que no se pueda realizar el implante en forma inmediata, ¿colocar el provisional subgingival podría de alguna manera ayudar a mantener las papilas? Y sí, claro, es lo que mostré en la última foto con el provisorio, el diente adherido a los dientes vecinos. En realidad la parte subgingival del provisorio, que ya te acordás, María José, dije el póntico, se llama póntico oval, tiene como una forma ovoide en la cual se insinúa dentro del alveolo, que le da apoyo a todos esos tejidos vaginales y tienen el efecto muy parecido a lo que sería el provisorio atornillado en implante. Mantienen la arquitectura gingival casi de la misma forma que un provisorio atornillado. Marisa Raffo te contestó que tiene un amigo para mandarte. Ah. No, pero Así que, lo puede hacer ella, porque si fracasamos, después no me va no, a querer. bueno, pero va a ser amigo de ella, no tuyo. ¿Entendés? Claro, sí, bueno, dale, marcá. Sí, cómo no, Dale. Marisa, un placer. Bueno, y después siguen los agradecimientos. La verdad, Luis, estuvo buenísima tu charla. Muchísimas gracias por participar del webinar y de la buena onda, Bueno, como muchas gracias. siempre. Y bueno, nos estamos viendo y los esperamos el viernes para la charla de Silvia Ringel, que va a ser el ABC de la ortodoncia con alineadores. Muchas gracias a todos. Bueno, no, yo antes, hola Rosario, yo antes quería agradecerte a vos y a Giselle y a toda la gente ahí de Pro3 que siempre nos dan una mano y nos apoyan en todo, así que agradezco esta oportunidad que nos brindan para poder comunicarnos con los colegas en estos tiempos complicados. Así que bueno, muchas gracias a todos y por Un su súper tiempo, gusto. por escucharnos. Todos amigos de la casa, Bueno, muchas gracias. Beso grande. nos vemos. Saludos a Nos vemos. todos. Que pasen bien todos. Chau, chau. Chao.